Él después nos cuenta que esa misma tarde, cuando está acostado, mira hacia los pies y ve a una persona que le está acariciando las piernas y dice: queda tranquilo que yo estoy acá. ¿Qué onda, Squad? Hoy les vengo a presentar una nueva sección del canal. Sí, una nueva sección, la cual consta de narrar experiencias paranormales, pero yo no les voy a contar historias que no son ciertas, sino que les voy a mostrar testimonios de gente real que les pasaron cosas reales. Siempre que a mí me cuentan una historia no la creo, pero cuando me la cuenta un amigo o alguien que conozco que le pasó a él, le creo porque sé que no me va a mentir. Y eso es lo que realmente me aterra a mí. Así que es lo que quiero empezar a compartir con ustedes. Para hacer estos primeros videos le pedí a amigos youtubers que me cuenten sus anécdotas paranormales, pero la idea de esta sección es que si llegamos a, no sé, unos 20.000 me gusta en este video, o sea, como respuesta a que a ustedes les gustó mucho este video, voy a habilitar una línea telefónica para que ustedes puedan mandar audios de WhatsApp contándome sus anécdotas paranormales y yo pongas en la sección de este video. O sea, sí, vos vas a poder participar en los videos de mi canal, vas a pasar un audio de WhatsApp contándome tu historia paranormal y tu Instagram, Twitter o canal de YouTube, lo que tengas, y yo lo voy a poner en pantalla y la vamos a ver semanalmente. Así que bueno, denle apoyo a este video para ver si les gustó y por ahí vos participás en mi próximo video. Vamos con la primera experiencia paranormal, que la verdad que me asusté demasiado. Esta anécdota me la contó mi amigo Jairo Josue, es un youtuber que dejo el canal en la descripción y acá en pantalla también. No la voy a narrar, voy a dejar que él la cuente porque la contó con mucho detalle y fuck, qué aterrador literal que fue eso. Bueno, básicamente transcurre cuando yo tenía 1 año y pico de vida y hubo una noche en la que se descontroló todo de la nada, con una situación de hechos que no tienen todavía una explicación, o por lo menos nunca terminamos de entender por qué pasó. Empezó con un grito que se escuchó en el altillo, que era donde dormía mi hermana, al cual mi viejo fue corriendo a ver qué pasaba. Para que se den una idea, de la casa de las casas antiguas, que las puertas eran altas, había que cruzar un patio para subir una escalera que daba al altillo, donde lo habían hecho pieza. Bueno, cuando llega el grito proveniente era de mi hermano, quien estaba con la boca abierta y la lengua retorcida para atrás, y atinó a pegar el grito y estaba sentado en la cama con las 2 manos en las rodillas y duro. Mi papá, ante la desesperación, le metió la mano en la boca para sacarle la lengua para afuera, y mi hermano cerró la boca rápido en ese momento y le apretó las manos, o sea, lo mordió, le clavó los dientes. Pasada media hora, mi hermana se entra a bañar y mi otra hermana va y le dice a mi mamá: vení porque Taina está tirada en el piso del baño. Mi hermana va y mi hermana estaba desmayada en la ducha. Transcurre un rato más y mi otra hermana, que fue la que le fue a avisar a mi madre de que Taina estaba en el piso, empieza a vomitar de la nada y se empieza a sentir mal. Lo que mi papá pensó en su momento era que podía ser el escape de gas, o algo de eso que haya mareado a mis hermanos o algo. Estaba todo perfecto. Lo que nos enteramos después es que mi cuñado esa tarde había dormido en el altillo una siesta, porque mi cuñado estaba en pareja con mi hermana, lógicamente, y él desde el altillo había que subir una escalera enorme hasta llegar a la habitación, y él cuenta que estando acostado mira por la ventana y ve como que entra el perro. Nosotros teníamos un perro, cosa que era imposible que entre el perro por una cuestión de que el ventanal era alto y había que subir una escalera de un piso más o menos para llegar a la habitación. Él después nos cuenta que esa misma tarde, cuando está acostado, mira hacia los pies y ve a una persona que le está acariciando las piernas y dice: queda tranquilo que yo estoy acá. Él lo que dice que era una persona con una presencia bastante oscura, era como de negro y estaba como bastante arruinada la cara. Ah, mierda. Pasa esa noche, mi mamá lleva a mis hermanos a la guardia. Mi mamá contaba que mientras salía de la puerta de casa, cruzaba el pasillo hasta la calle, sentía como que se le iba moviendo todo, como que el pasillo estaba moviéndose constantemente. Para el aire, pasa un tiempo y mi madre, siempre muy creyente, viene una señora de la iglesia y le dice: mira,
estaba orando y pasó esto. Y empieza a contarle que ella lo que vio fue una sombra negra que recorrió las camas de mis hermanos por toda la casa y recorrió también todos los cuartos y todo eso. Tiempo después, mis padres se enteran que en el ático donde dormían mis hermanos había magia negra y rituales umbandantes que no podemos nosotros. What? Me pone una piel de gallina esto porque me lo está contando un amigo, ¿entienden esto? O sea, es real, no es algo que busqué en Taringa o Wikipedia, lo que sea, es real. Me pone la piel de gallina y yo sinceramente no sé qué pensar, no encuentro explicaciones a esto. Yo creo que alguna debe haber, lógica o no lógica, pero fuck, qué feo, qué situación horrible. La próxima historia me la mandó Ignacio Bugliatti, también le dejo su canal en la descripción, es youtuber, DJ. Y bueno, como dije anteriormente, dejemos que él cuente su historia. Hace muy poquito me enteré sobre los viajes astrales. Para las personas que no saben, un viaje astral es cuando vos, entrando en el sueño, cuando te estás durmiendo, conscientemente, entre la mitad del sueño, de estar despierto, conscientemente te levantás, pero te levantás en el sueño, salís de tu cuerpo y podés recorrer el contexto en el que estés en la vida real. Entonces, yo lo quise probar. Entonces, bueno, me levanté, o sea, en el viaje astral, digamos, ya en el plano astral, me levanto y me voy para recorrer mi casa y todo eso, muy asustado porque era una de las primeras veces que lo hacía. Cuando vuelvo y quiero como volver a entrar a mi cuerpo, me despierto, o sea, me veo a mí mismo, que abro los ojos y me digo, no podés entrar, no podés volver a entrar porque ya entró alguien más, como que si fuese un espíritu o fuese un fantasma. Y después cuando me levanté me quedé totalmente choqueado. No recuerdo mucho cómo me desperté después, pero cuando me desperté me acordé de eso y me quedé, oh shit, eso fue muy tenebroso. Y ahora medio que me da miedo volver a hacer viajes astrales porque me imagino que, no sé, entra otro espíritu a mi cuerpo. Mirá si un día no puedo volver a mi cuerpo y me quedo siempre en el plano astral para el resto de mi vida. Bueno, va a ser un buen DJ del plano astral. Qué feo, fuck. Yo creo que con esas cosas no hay que meterse demasiado. Yo creo que los vivos estamos en el mundo de los vivos, los muertos en el mundo de los muertos. Y los que están rondeando por el medio de este limbo están ahí por alguna razón. Y nosotros no estamos ahí por alguna razón. Y no hay que meterse donde no nos llaman, porque pueden pasar como cosas feas como estas. No quiero que el video se haga muy largo, pero bueno, vamos a cerrar con una anécdota más. Tengo muchísimas más grabadas, así que por favor, bríndanle apoyo a este video, denle like, en serio, para saber si les gustó en serio este video o la verdad es que no. Perdón que me ponga repetitivo, pero es la única forma que tengo de saber eso. Bueno, esta última experiencia paranormal es de Flor de Torta, su canal, también se los dejo en la descripción en pantalla. Y fuck, la verdad que esto me dio bastante piel de gallina. Es mucho sobre el tema de la percepción y coincidencias que no son coincidencias. Bueno, te cuento lo que me pasó a mí. Sé que capaz me tratan de loca, pero bueno, yo creo mucho en las cosas paranormales y nada. Un día estábamos en la casa de un amigo porque era el cumpleaños del papá y fuimos a la casa de la abuela, no sé de quién era. Y tipo, había una mesa grande y había unas, no sé, 20 personas. Y yo me senté, digamos, en la punta de la mesa. Y en la punta contraria a mí estaba sentado el papá de mi amigo. Y arriba de él había un llamador de ángeles. Cuestión, en un momento estábamos hablando, qué sé yo, tipo 3 de la mañana. Empiezo a sentir algo raro. Digo, bueno, no pasa nada acá, está todo bien. Empecé a sentir que había una persona al lado del papá de mi amigo que me estaba mirando. Y que era un señor viejo, eso es lo que yo sentía. Cuestión que apenas siento eso, el llamador de ángeles se empieza a mover solo, empieza a sonar. Y tipo toda la familia se quedó corte WhatsApp. Bueno, y ahí como pasó eso, la abuela de mi amigo nos dice, sí, acá hay un fantasma de un viejo, nos dice, ¿viste? Ah, no, mi cara, boludo. Imagínate que me quería ir a la mierda porque sí recagona. Y bueno, nada. Eso fue una de las cosas que me pasó. No vi nada, ¿viste? Pero fue muy, muy raro. Que yo sabía que había un viejo que me estaba mirando y que la abuela de mi amigo diga que había un fantasma de un viejo. O sea,
What? Qué feo es eso. Qué feo como uno siente cosas que uno no ve, pero están ahí y que otro te lo diga, es como what. Qué feo, fuck. Bueno, Squad, creo que cortamos el video acá para no hacerlo muy largo. La idea es subir un video de estos todas las semanas, que ustedes me manden sus anécdotas y poderlas pasar en pantalla. Así que recuerden, apoyen con un like, déjame en los comentarios alguna anécdota paranormal que te haya pasado, como para ver qué respuesta tengo de ustedes. Y si llegamos a esa cifra de likes, al final del siguiente video habilito la línea telefónica acá en pantalla para que puedan mandarme ustedes sus anécdotas. Así que bueno, sin más nada que decir, manténganse fieles a ustedes mismos y nos vemos en la próxima. Adiós. Suscríbete.